de las cuestiones que aparece nuevamente en la agenda tiene que ver con la cuestión energética en la Argentina y particularmente también subyugada por lo que será la cuestión de la pandemia. Vamos a hablar un poco de eso con el referente del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, con Sebastián Farías. Sebastián, buenas noches, gracias por atendernos. Nicolás, buen día, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias en principio por estos minutos, por la deferencia de poder esperarnos y poder dialogar. Bueno, un poco en principio vamos a ir por parte, ¿no? ¿Cómo están trabajando y cómo han visto y cómo han podido llevar con el sindicato la situación de la pandemia? Bueno, la verdad que estamos trabajando día a día como vos explicabas al principio de tu programa, la incertidumbre, ¿no?, de las indefiniciones que pueden tener el gobierno, tanto local como nacional. Bueno, eso también, cuando vos hablabas de salud y trabajo, nosotros estamos en las dos, ¿no? En las dos cuestiones. Nosotros, al ser trabajadores esenciales, también hemos sufrido o hemos tenido distintas problemáticas de cuál es la prioridad o cómo nos manejamos protocolarmente para atender las dos cuestiones que tienen que ver salud y la integridad y el resguardo de los compañeros y compañeras, pero también, obviamente, sin poder hacer funcionar al 100% el sistema energético de nuestra localidad o de nuestra jurisdicción, también era algo que debíamos atender. Así que es todo tan dinámico que podríamos desarrollar muchísimo. Desde cuando empezaron en marzo han cambiado muchísimas situaciones, resoluciones, ¿no? Pasamos del aislamiento al distanciamiento, pasamos de solamente atender las guardias mínimas a ir siendo un poco más flexible, ¿no?, para que esté garantizada el trabajo, el servicio eléctrico en nuestra jurisdicción. Así que es el día a día, Nicolás. Esto requiere de mucho trabajo, de mucha predisposición, entendiendo las particularidades que van sucediendo al haber tantas indefiniciones como la estamos viendo, creo que todos los argentinos y argentinas en este momento, ¿no? En el sector de ustedes, los afiliados a Luz y Fuerza, no han sufrido cuestiones laborales, digamos, en relación a la pandemia. No, fuimos de menos a más, en el sentido que resguardado solamente las guardias mínimas a partir de marzo, que era el 15, el 20% de personal, a tratar de llegar hoy lo que es casi la totalidad, salvo las excepciones, ¿no?, que tienen que ver con embarazos mayores de 60 años o personal realmente de riesgo con alguna enfermedad preexistente, pero entendiendo nosotros que somos trabajadores esenciales, ¿no? Seguramente. ¿Cómo está la situación energética? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el sindicato, teniendo en cuenta que se están dando algunas vicisitudes a nivel nacional, lo que decía al comienzo, ¿no?, esta cuestión de YPF en general, pero en lo particular con las empresas de distintas empresas proveedoras también de servicios, distribuidoras incluso, en relación a lo que tiene que ver con la luz, con el gas y demás? ¿Cómo están viendo la situación? Bueno, hoy hay dos problemáticas que vemos. El tema de la discusión se vuelve a plantear en la discusión que nosotros no creemos que sea la de fondo, que es la cuestión tarifaria. Nosotros queremos discutir la matriz energética y la soberanía energética, pero más allá de alguna expresión del sector político, ¿no?, donde nos hacía ilusionar en el sentido que podíamos tener una luz en el horizonte donde nos planteaba la estabilización o volver a foja cero de la distribuidora. Hoy vemos que todavía no estamos muy lejos de eso y que se siguen inyectando millones y millones de pesos a sectores que realmente no lo necesitan, y entendemos que termina siendo un favoritismo o un clientelismo a la privatizada y fomentando la extranjerización y la extracción hacia afuera de cabales o recursos argentinos, ¿no? No entendemos todavía cómo no se ha puesto en agenda que si podemos empezar a hablar de perdonar deudas a los usuarios que han recolectado una cantidad de facturas por no poder trabajar en este año, pero sí se les perdona 600 o 700 millones, miles de millones de pesos a las distribuidoras o al mercado mayorista, ¿no?, de energía. Y la otra cuestión que tiene que ver con el gas, vemos también la problemática, ¿no? Sigue sin entenderse el problema de fondo, ¿no? Hoy se habla que puede ser que falte para un sector de la Argentina la provisión de gas, o haya mucha menos presión a través de entre otras características, una resolución judicial
una discusión que tiene que ver ambiental, que hay un barco parado en un puerto donde no puede hacer la descarga de gas. O sea, nada ha cambiado como hacíamos en la introducción, ¿no? Acá solamente se discute tarifa, solamente se discute rentabilidad de la empresa, pero no se discute el problema de fondo de garantizar que haya energía para todos, que esté al alcance de todos y que, por favor, de una buena vez por todas, algún que otro gobierno decida realmente estatizar un servicio que es esencial para nosotros, ¿no? Los argentinos. Farías, dentro de lo que fue la pandemia, hubo distintos discursos del gobierno que después no se cumplieron. Digo, vamos al caso nuevo, tiene que ver, por ejemplo, con los horarios, ¿no? A partir de la 1 de la mañana todo el mundo tiene que estar adentro. Claramente en Mar del Plata no se cumple y de hecho hay mucho movimiento. Y uno dice, bueno, la temporada... Ahora, con el tema de los servicios pasó algo también similar en torno a la falta de reglas de juegos claras. No se puede cortar un servicio porque, sobre todo en las cuestiones esenciales, no se puede cortar un servicio al resto a partir si no tiene 3 facturas vencidas. Un caso particular, persona, un primo mío le cortaron por una factura solamente vencida de Camusi. ¿Esto puede pasar? ¿Cómo están las reglas de juego? ¿Cuál es la situación? ¿Qué le podemos decir al televidente que está mirando con respecto a cómo actuar ante estos casos? No, la regla es claramente de todo sentido, no vemos una perspectiva de trabajo o una bajada de línea de gobierno clara, ¿no? Y al haber esas indefiniciones está el aprovechamiento, entre otras cosas, el desconocimiento a decretos o resoluciones que ha bajado el Estado donde no se podía cortar, y bueno, también la excusa de sectores, porque también hay que diferenciar lo que es una distribuidora, una empresa grande, multinacional como es IDEA, pero también hay que contemplar las cooperativas que viven casi al día o en el día a día y no pudiendo cobrar la factura, bajó la recaudación al 40%. Hay que saber diferenciar, en esas indefiniciones es donde se aprovechan quienes no deberían aprovecharse de la situación, pero bueno, una vez más, los que sufren son los que menos tienen y el hilo se vuelve a cortar por la parte más delgada, ¿no? Los usuarios, los bajos recursos, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, pero nunca el mayorista ni la distribuidora, que son los que realmente generan en nuestro sector, ¿no? Las ganancias hacia afuera. Farías, lo hemos hablado en muchas oportunidades también con el recordado José Rigane, por supuesto aprovechamos también para mencionarlo aquí en la entrevista, y recién lo escuchaba usted también en la misma línea con esta cuestión de la soberanía energética, insisto en este tema, ¿no? Podemos hablar, creo que podemos seguir hablando de este tema, podemos grabar este segmento de diálogo con usted y pasarlo dentro de 5 años, vamos a seguir discutiendo las mismas cuestiones. ¿Qué implica la soberanía energética para la Argentina? Digo, ¿qué definición podemos dar a aquellos que no lo sepan y en todo caso qué implicaría y si es factible, ¿no? Digamos, tener una soberanía energética? ¿Cómo? Tiene que ser factible. Acá la culpa se le echó, lo que cambia son las administraciones, pasar de ser públicas a privadas, porque la gran excusa que tenían, ¿no? Por lo menos en el sector energético, que no se podía trabajar en un monopolio y ese monopolio era el Estado. Ese fue el discurso de los 90, pero llegamos 20, 30 años más tarde y José diciendo absolutamente o ratificando lo que decía el compañero José Rigane, que en su momento siempre supimos que tenía razón. Nos encontramos con un monopolio privado que no invierte, que solamente basa su caja diaria para llevarse la plata afuera y con recursos que son propios del suelo argentino. No podemos estar viviendo como se vivió hace 2 o 3 años, donde gente, cuando nosotros decíamos hay que acceder a la luz y el agua, veníamos en retroceso, con las facturas altísimas, donde un sector muy importante de la población argentina dejó de usar esos servicios. Donde no están garantizadas, si no está garantizado ninguno de los servicios esenciales, ¿qué posibilidad tenemos nosotros los argentinos de desarrollo? Nosotros queremos salir del tercer mundo, compararnos con otro sector, pero si no tenemos lo más esencial, que es el agua, el gas y la energía, ¿qué posibilidad de desarrollo podemos llegar a tener? Y si eso no lo garantiza el Estado y se transforma en una caja, ¿qué esperamos el día de mañana? Va a ser el cuento de la buena pipa, ¿no? Yo hago que invierto, pero no invierto, me llevo la plata hacia afuera. Bueno, van a pasar los 30 años, va a aparecer el Estado diciendo que hay que recuperar la estatización, hay que recuperar las empresas, no se definen, aprovecha activamente a inyectar algo en el mercado, en el sector privado, como para ilusionarse otra vez, no a nosotros, ¿no?
sino a la clase política, que claramente están en una convivencia con estos sectores, y pasan los años y seguimos estando igual o peor. Y si no tenemos, vuelvo a insistir, Nicolás, si esos tres ejes, le podemos agregar salud, le podemos agregar educación también, que no son menos ni más importantes, pero si todos esos ejes no son contemplados como valores esenciales que debe tener el argentino, el alcance del argentino, la Argentina, no va a haber posibilidad de desarrollo. Vamos a estar discutiendo, no puede ser que hoy, con la inflación, con los salarios bajos, con la precarización, el 30, 40 y hasta el 50% sea destinado de nuestros ingresos, sea destinado a pagar las facturas. Es una locura. Quiero preguntar también por el tema, porque dicen, dentro de esta discusión que se está dando por la cuestión energética, aparece esta cuestión de, bueno, si no nos descongelan las tarifas, si nos ponen al día con respecto a lo que sería la inflación de lo perdido hasta ahora, no hay forma de invertir, y bueno, después si aparecen cortes de luz o situaciones de falta de suministro, las consecuencias son de haber congelado los precios. ¿Esto es tan así? ¿Hay que descongelar las tarifas? ¿Cómo ven esta situación? No, el Estado tiene que intervenir, no puede ser ciego, sordo y mudo ante esta situación, porque los cortes se van sucediendo en épocas pico, por ejemplo en temporada de veraniega. Vemos las noticias y en el sector del AMBA los cortes han sucedido y nosotros, no nosotros, ellos mismos en los balances demuestran que han tenido ganancias siderales, por ejemplo las distribuidoras. Y tampoco tiene que ver la otra discusión que plantea, ¿no? Que por culpa de la inflación y por culpa del salario de trabajadores no son rentables las empresas, no se puede hacer inversiones, y si no le aumentan la tarifa va camino a la pérdida o al mal servicio del sector. Mentira, porque nosotros miramos para atrás, podemos a lo sumo 200% de discusión salarial del incremento, cuando ellos han tenido hasta casi 3.500 en porcentaje de aumento en las tarifas. Encubiertas mucho más, porque está la tarifa estacional, la que no se usa, está la mala gestión de la tarifa social, no está bien aplicada, no está al alcance de los que deberían estar al alcance. Bueno, muchísimas situaciones hacen que la empresa, lo único que piense, la distribuidora, ¿no? Las multinacionales, piensen solamente en el dinero, no le interesa el servicio, no le interesa a los argentinos, y esto, la culpa la tiene el Estado. Una última pregunta, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, y agradeciendo nuevamente por la generosidad de este tiempo. Farías, preguntar con respecto a si se puede avisorar, si se puede prever qué va a pasar en los próximos meses, en este 2021. Fue un año muy complejo el 2020 desde todo punto de vista, digo el 2021 y en su sector, y digamos con esta situación en ciernes, pues uno de los temas principales que está preocupando al gobierno nacional, incluso con movimientos internos. Bueno, uno ya ha visto lo que fueron los cambios, por ejemplo, en YPF, los movimientos que están dando internamente, las peleas internas entre el ministro Guzmán con el sector más duro del kirchnerismo, digamos, peleas internas dentro del gobierno de cómo resolver esta circunstancia. ¿Qué se puede prever? Digamos, ¿es incierto? ¿Hay alguna posibilidad de ver algunas condiciones? Digo, ¿en qué panorama estamos de cara a este 2021? No, el panorama sigue siendo crítico. Si no se discute, volvemos Nicolás, si no se discute el problema de fondo y solamente hacer un cambio de figurita, un cambio de actores, pero que no se discuta la matriz energética y la soberanía energética y que el Estado regule realmente el precio de los servicios, vamos a estar hablando de porcentajes, si corresponde un 30, un 40, un 70, un 100 o un 1000% y no discutir realmente el problema de fondo. Yo no lo veo hoy la discusión que en la agenda del Estado intente revertir esta situación. No hay control sobre la distribuidora, en qué la gasta, dónde la invierte. Nosotros acá en Mar del Plata vemos que no hay inversión, vemos hacia afuera, no aparece inversión. Solamente apuestan tibiamente a la energía eólica renovable, como muestran al mercado, pero eso no te da garantía que va a mejorar el servicio. Hay obras que no han sido terminadas para mejorar el servicio. Yo no soy optimista en ese sentido, Nicolás. La verdad, si no se discute el problema de fondo y solamente cambian los actores, y que encima los actores que están, por ejemplo, en YPF, no tienen la experiencia necesaria en el sector, vamos a estar hablando siempre numéricamente y no técnica ni tecnológicamente.
Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos, realmente muy amable. Un saludo a toda la familia de Luz y Fuerza Mar del Plata, que siempre nos han recibido de buena manera y nos han permitido dialogar un poco sobre estos temas, y particularmente a usted, Farías. Un abrazo grande. No, muchísimas gracias a ustedes por contactarse. Muchas gracias. El referente de Luz y Fuerza Mar del Plata, Sebastián Farías, en relación a una situación que, ¿vieron?, está ahí por debajo de la pandemia. Solo quien empieza a hurgar un poco las noticias, solo quien empieza a leer un poco algunas cuestiones, pero profundizando